estudiar la palabra de Dios. El tema que vamos a dar es: no hagas lo correcto de la manera incorrecta. Hoy es la última predicación de la serie La Guerra Espiritual, pero vamos a orar, ¿te parece? Antes de continuar, pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos hable a través de su palabra y que Él siga obrando en nosotros. Inclina ahí tu rostro si puedes y háblale al Señor. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar reunidos como iglesia. Te hemos adorado, nos hemos gozado con los pequeños, Señor. Ahora queremos que tú nos hables, papito. Agudiza mis oídos, Dios, y permíteme que pueda escuchar tu voz. Hazme humilde, papá, para poder recibir tu palabra y haga para lo cual fue enviada. Te lo pedimos en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sale? Dice entonces: no hagas lo correcto de la manera incorrecta. Hay cosas que hacemos o queremos hacer, pero las hacemos mal. Hay una frase que dicen los médicos: lo peor que puede haber en el área de medicina es un ignorante bien intencionado. ¿Escuchaste? O sea, quiere hacerlo pero no sabe. Es peligroso en el área de medicina, ¿sí? A ver, le quito esta tripita que tiene ahí, se ve rara, y le puede quitar algo que lo puede matar. Le desconecto, ese ruido suena raro, lo apaga y se muere el paciente, ¿no? Dice: lo peor que puede haber es un ignorante bien intencionado. Y en las cosas de Dios también es peligroso. La santidad de Dios es algo tan glorioso que cuando está en ti te puede llevar a bendición, te puede llevar a restauración, puede cambiar al hombre más vil. Pero si tú continúas en esa actitud, esa presencia tan santa puede traer maldición, ¿sí? Puede traer juicio y nos debe de dar temor. Amén. Hoy vamos a ver esta historia en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas. Vamos a empezar. David propone trasladar el arca a Jerusalén. La clase pasada, la enseñanza pasada, vimos cómo Elí tenía 2 hijos, que ellos eran sacerdotes pero no hacían lo correcto. Fueron a una guerra, estaban perdiendo la guerra y ellos pensaban que con el arca presente ahí iban a ganar la guerra. Llevan el arca a la guerra y el pueblo de Israel dijo: no, hombre, ya con el arca la hacemos. Y el pueblo enemigo dijo: no, hemos visto cómo con el arca, con la presencia de Dios, han destruido imperios. Pero pensaron ellos: pues si vamos a morir, pues vamos a morir peleando. Y agarraron los filisteos y agarraron valor y dice: pues si morimos, morimos pero peleando. Y pelearon y vencieron a Jerusalén, vencieron a Israel. Amén. Mataron a los 2 sacerdotes. Elí, que estaba en su casa, le llega la noticia, era el profeta de esa época. Le dicen: mataron a tus 2 hijos, ¿sí? Y el arca de Dios, donde Dios había dispuesto poner su presencia sobre de ella, fue arrebatada, fue quitado. Y por 20 años estuvo el arca fuera de Jerusalén. Amén. David, que hemos visto en la historia que estamos aprendiendo, como David ya era rey de Judá, pero ahora ya era rey de Jerusalén. Pero algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? El arca, la presencia. Y él propone traer la presencia de Dios a Jerusalén, pero tenía una buena intención. Amén. Pero una mala información. ¿Escuchaste? Su intención era buena, pero no estaba bien informado cómo se debía de trasladar el arca. ¿Sabes cómo la trasladaron los filisteos? Porque la presencia de Dios, el arca de Dios, en el campamento de los filisteos comenzó a provocar tumores, ¿sí? Comenzó a haber ratas. Dice que el arca la pusieron como ofrenda a un dios que ellos tenían, que era mitad pez y mitad hombre. Y cuando lo pusieron al otro día, ese pez cayó
O sea, la estatua se cayó. Dijeron, ¿cómo va a ser eso? Y la levantaron, y al siguiente día no solo cayó la estatua, sino se le rompieron los brazos y la cabeza. Y ellos tuvieron temor y dijeron, no, este arca nos está matando. Y la llevaron a un pueblo que estaba al lado, igual, tumores, ratas, y dijeron, ¿qué hacemos? Hay que regresar la presencia de Dios. Hay que regresar al arca. Hermano, ¿Dios necesita que lo defiendas? No, Dios se defiende solo. Amén. Y ellos pusieron un carruaje, ¿sí? Hicieron una ofrenda del tamaño de los tumores, agarraron oro, hicieron tumores de ese tamaño y ratas de oro. Y mira lo impresionante, tomaron vacas recién paridas, hicieron algo, dijeron, las vacas por lo regular van a cuidar a sus becerros, ¿sí o no? Vamos a ponerle las vacas. Si esas vacas se van hacia Jerusalén, quiere decir que Dios quiere que se vaya el arca para allá. Si las vacas, en vez de irse a Jerusalén, van a cuidar a sus cachorros, entonces quiere decir que Dios no quiere que se vayan. Amén. Y de una manera natural, una vaca, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar a sus cachorros. Pues cuando las soltaron, ¿qué creen que hicieron las vacas? Se fueron hacia Jerusalén. Amén. Y así ellos quitaron la presencia de Dios sobre sus vidas, porque les estaba trayendo juicio. Pasaron de esa condición hasta David 20 años. ¿Cuánto pasó? 20 años. Entonces David preparó hacer algo correcto, pero de la manera incorrecta. Vamos. Vea Primera de Crónicas 13. Si tienes Biblia, vea Primera de Crónicas. Esto también lo encuentras en Segunda de Samuel 6, pero me gusta más cómo lo explica en Primera de Crónicas 13, del 1 al 14. Lo vamos a leer. Tenemos que leer las escrituras, y las escrituras nos hablan. Y cuando nosotros leemos, podemos imaginarnos todo lo que sucede ahí. ¿Sale? Si no traes Biblia, observémoslos. Primera de Crónicas 13:1, ¿ya estás ahí? Dice, entonces David, ¿qué hizo? Tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Qué vamos a hacer? Hay que traer el arca. Bueno, siguiente. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y es voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por todos los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. David hizo una convocación para que viniera toda la gente para ir a buscar el arca. Siguiente. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo que Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde que Saúl reinó, no hemos hecho caso. Y necesitamos la presencia de Dios. Puedes decir en tu corazón, necesito la presencia de Dios. Amén. Nosotros, dentro de nuestro ser, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Nosotros tenemos una necesidad más profunda. Amén. Nuestro cuerpo fue diseñado para avisarnos cuando algo nos hace falta. Cuando no has comido, tu cuerpo te avisa. Cuando traes la presión alta, tu cuerpo te avisa, ¿sí? El cuerpo fue diseñado para avisarte cuando algo hace falta. Tu alma, donde están tus emociones, te avisan cuando necesitas algo. Dice que el ser humano necesita mínimo 20 abrazos diarios. ¿Escuchaste? Y a veces no hay abrazos, a veces no hay nadie y hay una carencia emocional. Pero hay una parte espiritual en ti y en mí que necesita la presencia de Dios. A veces puedes tener aparentemente todo, esposa, hijos, trabajo, y tú dices, algo me falta. Pero no sabes
o no te das cuenta que es esa parte espiritual que emana de Dios. David lo sabía. Amén. Y en esa dispensación Dios dispuso que el arca, ¿sí? Era ahorita te la voy a enseñar, se encontraran la ley de Dios. Y ahí representaba, era una figura de la presencia de Dios. ¿Sale? Siguiente. Dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Imagínate, ya ahora soy rey en Jerusalén, es tiempo de paz y ahora vamos a traer la presencia de Dios. ¿Seguimos? Y ahí la podemos ver. Dios lo dispuso así. Imagínate, este palo que atraviesa fue puesto porque la santidad de Dios es tan grande que un ser humano no podía tocar la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que fueran sacerdotes que la tomaran. Hombres, sacerdotes, llevaran el arca. ¿Qué había dentro del arca? ¿Alguien sabe? Las tablas de la ley que Dios les dio a Moisés. Ahí estaban. Siempre que hay presencia de Dios, está la ley de Dios. ¿Escuchaste? Cuando alguien dice yo tengo a Dios, es que tiene su palabra. Y los sacerdotes, para empezar, tenían que ser sacerdotes. ¿Sale? Y número 2, ser llevados y no tocar, porque su santidad era tan grande que podía lastimarnos. Dios es tan santo que yo no me puedo presentar así nada más. Nos presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Él abrió el camino para poder llegar al Padre. Yo trabajo en un hospital y la gente que está enferma como que busca más a Dios por su necesidad. Y la gente te dice, oye, estás enfermo, busca a Dios. Pero a veces no te dicen que para llegar a Dios necesitas a Cristo. Amén. Yo no puedo llegar así nada más, moriría de tal santidad. Y Dios lo diseñó así, para que hombres lo llevaran. ¿Sabes qué hizo David? Lo hizo como los filisteos. Preparó un carruaje que llevaran el arca. Vamos a verlo. Dice el 13:5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kirián Jearim. Tenían que traerlo hasta Jerusalén. ¿Sigo? ¿Sigue? Dice, y subió David con todo Israel a Balá de Kirián Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Dios diseñó que ahí en el arca invocaran la presencia de Dios. Y Él quiso traerla. ¿Sigo? Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En dónde? En un carruaje. Dios no dijo que la llevaran en carruaje. ¿Quién tiene que llevar la presencia de Dios? Número 1, levitas, sacerdotes de Dios, llevado por hombres. Y desde esa época Dios comenzó a mostrarnos que la presencia de Dios no habita en lugares físicos, amén, sino que Dios habita en cuerpos humanos. Ya desde ahí Dios comenzaba a avisarnos, a mostrarnos, a revelarnos lo que Dios quería hacer. ¿Sale? Y dice que venía en un carro nuevo. La intención de David era buena. ¿Cuál carro? No, un carro nuevo. Vamos a mandar a hacer un carro especial para el arca. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero Dios no lo pide así. Amén. Muchos queremos buscar a Dios o queremos las bendiciones de Dios, pero a nuestra manera. Y no funciona así. Dios ya estipuló las leyes cómo debemos de buscarlo. Dice, y Usa, un sacerdote, y Ahío guiaban el carro. ¿Sí? Ellos iban bueyes al frente, iban en el carruaje y ellos iban caminando al lado. Y era una algarabía, era un gozo. David venía contento, venía feliz porque estaba haciendo algo correcto.
de la manera incorrecta. El pueblo feliz. Amén. Y observa lo que pasó. Y David y todo Israel se regocijaban, y puedes imaginarte esa fiesta ahí, muchísima gente, más de 3,000 personas, dice, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos. Imagínate, llevaban arpas, salterios, tamboriles, era toda una feria ahí, un carnaval pasando, címbalos y trompetas. Y eso se escuchaba, la gente que vivía cerca decía, ¿qué está pasando allá? Hay mucha gente, hay mucha algarabía, porque venía todo ese carruaje y toda esa gente para llevar el tabernáculo a Jerusalén. ¿Sí? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, el sacerdote, extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaron. Amén. Tropiezan los bueyes, se detienen los bueyes y el arca se mueve y se iba a caer. Y Usa, el sacerdote, para evitar que cayera el arca, él detiene el arca. ¿Hizo lo correcto Usa? Pues sí, porque se iba a caer. Pero con la presencia de Dios no se juega. ¿Escuchaste? Seguimos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Y escucha, mira lo que está subrayado, dice, y murió allí delante de Dios. Y toda la fiesta, imagínate una boda, que en medio de la boda se muere el novio. Imagínate la fiesta, todos se van a casar, los novios, y se infarta el novio, se echa a perder la fiesta. Todo el gozo, toda la alegría se va. Cuando David se dio cuenta que su sacerdote muere, qué terrible es la muerte de alguien. Hoy fuimos a un sepelio en la mañana antes de venir para acá. Llevaban el cuerpo de una joven de 26 años, Cintia. Ayer estuvimos como iglesia con ella y es un dolor muy grande. Su familia, y más cuando muere alguien joven. Estuvimos ahí, y aquí en esta historia alguien muere. Toda la fiesta se acabó. El de la trompeta bajó el sonido, los tamboriles, y después de ser una fiesta tan solemne, tan maravillosa, terminó siendo ¿qué? Un sepelio. Y David tuvo temor. Amén. De la presencia de Dios. Hermano, si tú quieres servir a Dios, eso es maravilloso, pero tenemos que santificarnos para servir a Dios. ¿Escuchaste? Porque son cosas santas. Tú puedes venir, acomodar, hacer, pero si no pensamos de que esto es algo santo, dice, este patio es un patio, es un estacionamiento. Deja de ser un patio en lo espiritual y se vuelve un Betel cuando tú entiendes que la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y se vuelve una puerta del cielo. Y la presencia de Dios está. Y Dios comienza a ministrar. Y Dios comienza a transformar las vidas. En esta historia podemos ver una tragedia, hermanos. ¿Sigo? Dice, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar, Pérez es quebranto, quebranto de Usa, y ese lugar se llamó Pérez Usa hasta hoy. Amén. Lo bueno que querían hacer de manera incorrecta, vino juicio. Yo quiero buscar a Dios, yo tengo que pedirle a Dios como Dios quiere que yo lo busque. Amén. Están sus leyes, están sus principios. Por eso yo tengo que saber su palabra, conocer su palabra y cómo Dios quiere que agrade a Dios. Amén. Y lo bueno, la fiesta, la alegría terminó en un sepelio, hermanos. Amén. Seguimos. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Eso es imposible, ¿cómo lo hago? Pero eso fue bueno porque él se preguntó: ¿y ahora cómo lo hago?
Eso es lo importante. ¿Cómo le agrada a Dios que yo me acerque a Dios? Yo me tengo que acercar, ¿cómo? En el nombre de Jesús. ¿Sabes que una ocasión me tocaba presentar la iglesia y yo me analicé? Porque antes de orar tienes que pedirle perdón a Dios, ¿no? Entonces yo me analicé y yo dije, pues no tengo pecado, yo mirándome hacia mí mismo, yo dije, no, pues yo ando bien. Iba a comenzar a orar cuando el Señor me dice, es que aunque andes bien, tú no te puedes acercar a Dios. La única manera en la cual te puedes acercar a Dios es a través de Jesús. Es por su gracia, es por su sacrificio, porque no es por obras, no es por lo que yo haga o deje de hacer. Amén. Todo lo que le pidamos a Dios, el único medio para acercarme a Dios, ¿cuál es? Jesucristo. Y Dios estableció principios y leyes. Dios aborrece la idolatría y Dios se ofende cuando nosotros adoramos otros dioses. Amén. Pasó un caso, y con todo respeto lo digo, la iglesia tradicional luego toma imágenes y las pasea, ¿sí? Ellos no lo hacen en maldad. O sea, ellos no están diciendo, ¿sabes qué? Pues yo llevo esta imagen para ofender a Dios. No, ellos están creyendo que están haciendo lo correcto. ¿Sí me explico? O sea, ellos en su buen deseo toman una imagen porque así les inculcaron, porque así les enseñaron, y hay tradiciones. Y entonces pueden tomar una tradición humana y tomar una imagen y llevarla y pasearla, pero para Dios eso no es correcto. Amén. Dios se ofende. Y un caso chusco, a lo mejor, pero es un amigo que él no conoce de Dios. Dice que él iba pasando por el centro y llevaban una imagen y la imagen se cayó. Y él, pues como no tenía temor ni nada, dice, dice, ni las manos metió. Y se ofendieron. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Porque dice que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, no pueden caminar solas, hay que llevarlas. Amén. Dios no. Dios se defiende a sí mismo. Tú no lo tienes que defender. Dios es grande, Dios es poderoso. Y Él no habita en templos, Él no habita en lugares. Amén. Y a veces lo hacemos con un buen deseo, pero Dios muchas veces no lo recibe. Y en este caso ellos lo querían hacer con un buen deseo, con una mala instrucción. ¿Y qué hizo lo primero que nosotros debemos de hacer? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo yo me tengo que presentar a Dios? Solo en el nombre de Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad. ¿Y qué más? Solo a través de Jesús. No hay ningún otro medio para llegar a Dios. ¿Seguimos? Dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Otro sacerdote la dejó ahí y se fueron. Y todo el gozo que había en sus corazones se vino abajo y ya venían como los niños que salen tristes de la escuela arrastrando la mochila. Ellos llevaban los utensilios y toda la fiesta y llegaron a Jerusalén y tal vez preguntaron, ¿y el arca? Es imposible traer el arca. No se puede trabajar con Dios. Es muy difícil, es alguien tan santo que no podemos traerlo. Pero él preguntó cómo se debían de hacer las cosas. Amén. Y aquí surge otro personaje, Obed Edom. Cada historia en la Biblia nos muestra la gran historia del Señor. Sigue conmigo. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Hermanos, si había familia enferma en la casa de Obed Edom, se sanó. Si los animales no podían parir, parieron. Dios comenzó a prosperar a Obed Edom de una manera increíble, porque la presencia de Dios siempre trae bendición. ¿Cuántos lo creen?
Amén, yo lo puedo creer. Desde que busqué al Señor, bueno, más bien desde que Él me encontró, mi vida ha sido en bendición. Dios me ha ido ayudando, Dios me ha ido guiando. Y todo aquel que comienza a buscar a Dios, muchos lo hacen por la bendición y no lo encuentran, pero muchos lo hacen porque necesitan de Dios y de la mano viene la bendición. Amén. Dios te bendice, Dios te prospera. Y ese Obed-Edom comenzó a percibir que la presencia de Dios trajo bendición. Así, la ausencia de la presencia de Dios trae caos. ¿Has visto familias que están en problemas de divorcios? No hay trabajo, no hay maldad, no hay presencia. ¿Por qué muchas veces? Por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Amén. Y si Dios no está ahí, no hay bendición. ¿Me escuchaste? Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Es más, lo he dicho, a mí me han dicho, pastor, ¿puede orar por mí? Porque no tengo trabajo. Le digo, sí, vamos a orar juntos. Pero antes te hago una pregunta. ¿Honras a tus padres? ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene que ver mi trabajo con mis papás? Le digo, lo que pasa es que la Biblia nos da tips, nos da principios, nos da claves. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si tú no honras a tus padres, se cierran los cielos. Oye, pero mi papá fue así y así. Le digo, es que Dios no te dice cómo fue tu papá. Dios te dice, hónralo. Y si tú lo honras, si tú la honras a tu madre, hay bendición. Amén. Dios trabaja de esa manera. Dios puso las reglas de este mundo. ¿Escuchaste? Este mundo en el cual vivimos le pertenece a Dios. Él puso las reglas y dijo que la paga del pecado es muerte. Amén. Pero Él pagó por el pecado, y si yo me acerco a Él y me arrepiento, Él me perdona y me limpia de toda maldad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a seguir. Obed-Edom, 3 meses estuvo la presencia de Dios en su lugar y él se gozó con esa presencia. Escúchame y te pregunto, ¿Obed-Edom andaba buscando la presencia de Dios? No, se la llevaron. Amén. Hermanos, nosotros no buscábamos a Dios. ¿Escuchaste? Nos hablaron de Dios. Nosotros huíamos de Dios. Pero Dios te está buscando. Escúchame, si tú estás aquí, es porque Dios quiere que tú escucharas eso. Es porque Dios te quiere decir que tú necesitas su presencia. Es una necesidad en tu corazón. Es una necesidad para tu vida. Dios te diseñó de esa manera. ¿Escuchaste? Este Obed-Edom, sin esperarlo, ¿sí?, sin buscarlo, llegó la presencia de Dios a su casa. 3 meses experimentó la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Se iba a ir el arca. Siguiente. David se entera, hermanos, de esto y dice, necesitamos la presencia de Dios, pero ahora él preguntó cómo se debería de hacer. Y le dijeron, tiene que ser sacerdotes, ¿sí? No tiene que ser por bueyes, ni por carros nuevos, ni por muy nuevo que sea. La presencia de Dios la llevan las personas. ¿Escuchaste? Dios lo diseñó así. La presencia de Dios la llevan las personas. Tú puedes llevar la presencia de Dios a un lugar. O al revés, si no hay presencia de Dios, puede haber una presencia demoníaca. Y puede suceder. Amén. Siguiente. Antes, ¿qué dice? Regrésala. No hagas lo correcto de la manera incorrecta. Y hoy vamos a aprender de qué manera Dios le agrada hacerlo. Siguiente. Nos saltamos al 15. En Crónicas 15 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda, un tabernáculo a donde llevar la presencia de Dios.
Amén. Ya David ya sabía cómo y él se preparó. Amén. Para que la presencia de Dios llegara. Una vez Jesús iba caminando y había un cobrador de impuestos. Y dice que lo miró y le dijo: esta tarde voy a posar en tu casa. Y este hombre se alegró y preparó su casa para recibir a Jesús. Hermano, tú tienes que preparar tu casa para su presencia, ordenar tu vida, y Él te va a ayudar. Amén. Y David lo hizo. ¿Seguimos? Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada ¿por quién? Sino por los levitas, no por bueyes, no por carros, por personas. Antes Dios escogió una tribu, la tribu de Leví, para ser sacerdotes. Hoy en día dice la Biblia que si tú eres cristiano, tú eres un rey y un sacerdote, y tú puedes llevar la presencia de Dios. ¿Escuchaste? Y eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso. Dice: porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y ya aprendió David. Ahora dice: ya sé cómo, vamos por ella. Siguiente. Y congregó David a toda Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. ¿Seguimos? David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom. ¿Cómo? Con alegría, pero di conmigo, con temor. Amén. Ya no era la misma alegría de antes. Una alegría sin conocimiento, una alegría basada en un buen deseo. Y ahora era una alegría con conocimiento, con verdad. Y fueron y se gozaban, pero tenían temor. Amén. Nos gozamos en la presencia de Dios, pero debe haber temor. Un temor reverente a su santidad, a su grandeza. Dios es santo, Dios nos ve. Yo siempre le digo a las personas que se van a casar, les digo: cásate con un cristiano. ¿Por qué? Porque esa persona, si es cristiana, tiene el Espíritu Santo. Y esa persona que tiene el Espíritu Santo, donde quiera que él vaya, el Espíritu Santo va con él. Y difícilmente te será infiel. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo ve. Amén. Y hay gente que se puede ocultar de la esposa, de los hijos, mientras está la esposa es recto, o está el esposo es recta. Pero si no están, pero si es cristiano y la presencia de Dios va donde él va, guarda su corazón, porque hay algo dentro de él, dentro de ella, que le dice: hey, te estoy viendo. Amén. Y hay temor de fallarle a su creador. Si no, no hay temor. Haces, vives, vienes, vas y puedes hacer cosas terribles y nada más limpiarte la boca y no sientes nada. Pero de todo habrá consecuencias. Amén. Seguimos. Dice: y ayudando Dios a los levitas. ¿Te das cuenta? Ya había temor en los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ellos ahora comenzaron a llevar la presencia de Dios con reverencia, con alegría y con sacrificios, porque solo a través del sacrificio de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. En esa época todavía era de animales y sacrificaron. Y alguien pudiera decir: oye, ¿de cuándo van a llegar si se la van a pasar sacrificando? No importa cuándo lleguen, la cosa que lo hagan bien. Amén. Si tú estás haciendo lo correcto y no miras nada, no importa, sigue haciendo lo correcto y vas a avanzar. Amén. ¿Sigo? Dice: y David iba vestido de lino fino. Aprendió que no iba a ir vestido como él quería, sino como él debía. Y también todos los sacerdotes, los levitas, que llevaban el arca. Y asimismo, ¿quiénes?
Los cantores ya se uniformaron, ya ahora iban bien contentos, bien arregladitos. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Iban bien preparados. ¿Sigo? De esta manera llevaba toda Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Y ahora sí ellos iban gozosos. Ellos no tocaban la presencia de Dios. Los sacerdotes iban ahí contentos porque llevaban la presencia de Dios, pero con temor. Amén. Y iban avanzando y cada vez se podía ver Jerusalén, porque dice que Jerusalén está en lo alto. Dice, ya menos llegamos, pero con alegría y gozo. ¿Seguimos? Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Milca, hija de Saúl, que se le había dado como promesa a David por vencer al gigante, Saúl se molestó y se la quitó y se la dio a otro. Pero David, cuando fue rey, la volvió a tomar. Amén. Esa Milca, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. ¿Y qué hizo? Lo menospreció en su corazón. ¿Qué andas haciendo, David? David, tú eres el rey. ¿Cómo vas a andar con toda esta gente? Lo menospreció. Hermano, ¿sabes que la gente te va a menospreciar cuando tú comienzas a agradar a Dios? ¿Escuchaste? La gente no va a creer. ¿A dónde vas? ¿Vas a la iglesia? ¿Cómo? ¿Para qué vas a esos lugares? ¿Pierdes tu tiempo? No, es un sacrificio. El venir a un lugar, estás invirtiendo un tiempo que lo pudieras ocupar en 1000 cosas. Estás trayendo tu cuerpo vivo en sacrificio. Congregarte es un sacrificio. Tu tiempo, amén, estar aquí, adorarle, cantarle, es un sacrificio vivo delante de Dios. Esta joven menospreció en su corazón a David. ¿Y sabes qué pasó? No puse el texto, pero dice que esa mujer no concibió hijos. No dice que quedó estéril. ¿Qué pudiera venir a tu mente? Era su esposa. Dice que ya no concibió hijos, pero no era estéril. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? David ya no estuvo con ella. ¿Escuchaste? Me menospreciaste. Bueno, pues entonces hasta aquí. Siguió siendo su esposa, pero ya no estuvo con ella jamás. Hay gente que menosprecia lo que tú haces, hermano. A veces es necesario pintar tu raya. O sea, hay gente que no entiende, que no comprende. Ora por ellos, claro, intercede por ellos, pero puedes hacerlos a un lado por respeto, porque hay gente que no comprende, que no entiende lo que nosotros hacemos para agradar a nuestro Dios. Amén. Seguimos. Dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Siguiente. Y Obed-Edom y sus 78 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. ¿Quiénes estaban de porteros? Obed-Edom y toda su familia. ¿Sigo? Regrésamelo para que lo leamos. Otra. El Dios, no, antes del arca, regrésalo, una más. Ahí. Dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. No, más adelante, por favor. Otro. Ahí. Dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Aquí ya es cuando el arca estaba en Jerusalén. Amén. O sea, ya el arca ya había llegado y David y los sacerdotes pusieron cómo se debía de adorar y estar delante del arca
todos los días. Ahora leamos esto. Y a Obed-edom, regresa, y a sus 70, ¿quiénes eran sus 70? La familia de Obed-edom. Y a 8 hermanos junto con ellos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. ¿Por qué te lo volví a leer? Obed-edom estaba en su casa. ¿Escuchaste? La presencia de Dios estuvo con él 3 meses. Él experimentó la presencia de Dios por solo 3 meses, hermano. ¿Y sabes qué? Se llevaron el arca. Se llevaron la presencia de Dios a Jerusalén. Y Obed-edom no se quedó en su casa. Aquí ya estaba en Jerusalén. Obed-edom siguió la presencia de Dios. ¿Escuchaste? Yo la tuve en mi casa, yo supe, yo sé lo que se siente. Él me bendijo, Él me santificó. Si había enfermos, los sanó. Dios hizo bendición y dice: yo no me aparto de la presencia de Dios. ¿A dónde la llevan? Yo voy. Va a Jerusalén, yo voy a Jerusalén. Hay que servirle, yo le sirvo. De portero, de lo que sea, pero no portero de fútbol, no, portero que en la puerta. Hay que cuidar en la puerta, sí, yo la cuido, yo hago, porque él seguía la presencia de Dios. Él tuvo una experiencia. Él no andaba buscando el arca llegó a su casa. Amén. Y esta es una figura de lo que pasa con nosotros. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios. Dios llegó en un momento. Dios se manifestó a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Una vez que Dios se manifiesta, tienes que crecer, tienes que madurar y tienes que seguir tú la presencia de Dios. ¿Me escuchaste? Tienes que madurar. Moisés, la primera vez se le fueron dadas las tablas. ¿Te acuerdas? Y él se molestó cuando bajó y vio al pueblo en pecado y rompió las tablas en su molestia. Fue con Dios y le dijo: Señor, dame otra vez las tablas. Le dice: sí te las voy a dar, pero yo no las voy a hacer, ahora tú las vas a hacer. Entonces Moisés hizo otra vez las tablas con sus manos y Dios escribió en esas tablas. Le costó a Moisés las segundas tablas. ¿Me escuchaste? ¿Qué te quiero enseñar con esta historia? Una, no hagas lo correcto de la manera incorrecta, porque vas a encontrar juicio. Amén. ¿Quieres acercarte a Dios y estás en pecado? Hermano, deja el pecado. Lo dijimos una vez en la India, cómo cazan a los monos. Hacen huecos en las paredes de los cerros y meten nueces, pero a modo de que entre solo la mano. Entonces los monos ven, están viendo los monos los huecos y ven la nuez y ellos se van, y el mono va y mete la mano y agarra la nuez. Entonces, como cerró la mano, ya se hizo más grande y quiere sacar la mano, pero no quiere soltar la nuez. Y ahí es donde atrapan al mono. Amén. No los andan imagínate, para atrapar un mono. No, les ponen la carnada, va el mono, la agarra y quiere ser libre, pero no quiere soltar el pecado. Queremos acercarnos a Dios, queremos una vida feliz, queremos un matrimonio feliz, y a veces tenemos agarrado una nuez. ¿Qué es la nuez? El pecado. Hermano, no serás feliz si estás agarrando la nuez. Suéltala. Amén. Dios, dicen por ahí, ama a todos, ¿sí o no? Sí. Pero Dios dijo que una vez va a destruir el pecado. Dios determinó que un día Él vendrá y destruirá el pecado. Y si yo estoy en el pecado, yo seré destruido. Porque Dios va a destruir el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Salte, porque serás destruido. ¿Escuchaste? Estás en pecado, varón, varona, salte del pecado.
abre tu mano, suéltalo y acércate a Dios. Tú no puedes seguir a Dios en pecado. Vas a acarrear juicio, vas a acarrear maldición sobre tu vida. Amén. El hombre nada más tocó el arca, murió. ¿Sabes qué pasó con los filisteos? Ellos abrieron el arca, murieron más de 3,000 hombres. No se juega con la presencia de Dios. Obed-Edom experimentó la presencia de Dios y ahora, escúchame, la fue a buscar. Pudieras decirle al que está a tu lado, busca a Dios. ¿Puedes decirle? Si ya experimentaste de Dios y hoy que ya lo experimentaste puedas decir, ¿por qué Dios ya no se manifiesta conmigo como antes? Es que ahora ya sabes. Ahora tú tienes que buscarlo. Amén. Dios ya vino una vez. Dios ya te habló una vez. Ahora te va a costar. Tú tienes que buscar a Dios. Amén. El que no sabe, Dios va a ir a buscarlo. Amén. Si es la primera vez que estás aquí, la segunda vez que te invitaron, a lo mejor apenas tú estás conociendo de Dios. Pero si tú ya lo conocías y ya no sientes lo mismo, que no es por sentir, ya ahora es por madurez. Tú tienes que buscar a Dios. Amén. Tú tienes que doblar rodillas. Tú tienes que acercarte a la presencia de Dios. Y entre más te acerques a Dios, tu vida va a ser transformada. Amén. Si la pared es Dios y yo me acerco a Él, todo lo que hay en Dios se transmite a mi vida. Paz, gozo, alegría, pureza, santidad, fidelidad, todo lo que hay en Dios. Si yo me alejo de Dios, del otro lado está el pecado. Si me alejo de Dios, me acerco al pecado, me acerco a la maldad. Y la gente que hoy vive en pecado está lejos de Dios. Amén. Y Dios nos muestra en la guerra espiritual que nosotros necesitamos conocer las reglas de Dios. Amén. Dice una regla: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no te va bien? Porque tienes pecados ocultos. Amén. Y se enferman tus hijos y se enferman y algo pasa. ¿Y por qué, Señor? Porque estás mal. Siempre que te pase algo, hermano, analízate. ¿Qué estaré haciendo mal? Y si no estás haciendo nada malo, entonces no es consecuencia de pecado. Puede ser una prueba de parte de Dios para ascenderte. Amén. Porque Dios a veces nos prueba para ver si estamos en la fe para ascendernos. Amén. ¿Sigo? En esa época, Dios permitió que ellos pudieran ver la presencia de Dios en un lugar. Amén. Y era de una manera sobrenatural. Cuando iba el pueblo de Israel, imagínate, la columna de fuego se levantaba y la gente veía y temía. En la noche la nube, pero ahora es por fe. Ve conmigo Hebreos y te mostraré un pasaje. Ponlo. Hechos 17:24 nos dice una gran verdad en esta dispensación. Una dispensación es un tiempo, ¿sí? Cómo Dios trabaja. Antes trabajaba así, ahora en esta dispensación, en este tiempo, trabaja de esta manera. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué? No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde habita Dios? Dile al que está a tu lado: en ti. Amén. Dios puede habitar en ti. Y en ti tú puedes llevar esa bendición o puedes llevar maldición si Dios no está contigo. Amén. Seguimos. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes ni es mío. El cuerpo que tenemos, hermano, le pertenece a Dios. ¿Escuchaste? Nuestro cuerpo fue diseñado para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nuestro cuerpo fue diseñado para dar luz. Lo he dicho y se los diré hoy otra vez. Imagínate que tú tienes una lámpara. ¿Para qué fue diseñada la lámpara? ¿Para dar luz? No. En medio de la oscuridad, por muy oscuro que esté, tú prendes la lámpara. ¡Pum! O en el día abajo de la cama. Para eso fue diseñada. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ocupar la lámpara como un martillo. Y agarras la lámpara, agarras un clavo y le pegas con la lámpara. ¿Qué crees que le pase a la lámpara? Se va a descomponer, se va a comenzar. Y tú insistes, no, yo quiero clavar con esta lámpara, y vas a terminar destruyendo la lámpara. Tu cuerpo, mi cuerpo, no fue diseñado para pecar. ¿Escuchaste? Cada que tú y yo pecamos, destruimos el templo de Dios. Destruyes tu vida, corrompes tu vida. Y lo he dicho, ¿qué crees que le pueda pasar a un hombre que roba por primera vez? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hombre que roba por primera vez? ¿Qué crees que sea? ¿Que lo metan a la cárcel? No, que no lo cachen. ¿Escuchaste? ¿Por qué? Porque se va a hacer más mañoso. Porque obtuvo lo que quería y aparentemente no hubo consecuencias. Si lo meten a la cárcel, si lo golpean y lo agarraron, ¿tú crees que va a volver a robar? Pues a lo mejor va a ser más cauteloso, pero ya vio que hay consecuencias. Pero si roba y nadie se da cuenta, si adultera y nadie se da cuenta, mira mis dedos, porque Dios nos ve. Amén. Y acarreas consecuencias. Manda mensaje y ya lo sabe borrar. Tú. Nadie sabe. Sí saben. ¿Sabes quiénes saben? Los dueños del WhatsApp. Todo mensaje que tú mandes, toda imagen que tú mandes le pertenece a los dueños de WhatsApp. Aunque tú lo hayas borrado, están ahí. ¿Escuchaste? Ay, le voy a tener miedo al WhatsApp. No, tenle miedo a Dios. Amén. Toda imagen que hayas mandado, toda conversación que hayamos mandado, está en el sistema operativo guardadito. Y si llegas a ser alguien importante para el mundo, vas a decir, ¿quién es fulano? Ah, espérame, vamos a ver qué hay de él. Es lo que hacen los políticos, ¿no? Le sacan sus cosas, porque todo está ahí. ¿Sí me explico? Pero Dios no es como eso. Dios sabe todo. Dios no necesita un CPU. Dios nos ve. Amén. Y Dios habita en templos humanos, en nosotros. ¿Sigo? Dice Jeremías 29:12. Empezamos con Isaías. Buscad a Dios mientras puede ser hallados. Y mira Jeremías 29:12. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo los voy a oír. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, si tú quieres buscar a Dios, Dios se va a dejar encontrar. ¿Me escuchaste? Dios no se esconde mucho. Tú clama a Dios en tu angustia. Clama a Dios y dile, Señor, ¿podrás ayudarme? Y Él se va a manifestar. No como tú esperas, no es un ángel, no. Dios va a usar cosas, Dios te va a poner personas que te ayuden a encaminar tu vida a Dios. Pero dice, clama a mí, búscame. Y si ya conoces de Dios o ya conociste de Dios, Dios a lo mejor ya no te busque, ahora te toca a ti. Amén. Dios se va a mostrar a tu vida. A mí me pasó algo muy interesante. Yo cuando salgo de una iglesia, yo dije, yo ya no me voy a congregar en ningún lado. Yo creo en Dios. Y donde Dios me use, pues voy a hacer su obra, pero yo ya no me voy a congregar. Es más, ya no creo que ni Dios me use.
Yo salí de la iglesia porque yo pensaba que Dios solo te usa en la iglesia. No, la iglesia es la escuela. Amén. Vas a aprender para hacer. Y yo estaba en el Naranjito con mi mamá y pasó una hermana de la iglesia donde iba. Me dice: hermano Martín, a usted lo andaba buscando, me dice. Acompáñeme, tengo una paciente enferma, tiene una enfermedad muy grave. ¿Será que usted me puede acompañar? Le digo: sí, tengo tiempo. ¿Dónde es? En Acayucan. Yo estaba en el Naranjito. Le digo: pues vamos. Y a esa hora nos fuimos a Acayucan. Yo pensando que Dios ya no me usaba. Nos fuimos a Acayucan, entramos al hospital donde estaba, oramos por ella, estaba en fase terminal. Esta mujer se entregó al Señor, lloró a Dios. Ella decía: ¿por qué me pasa esto? Le predicamos el evangelio y ella le entregó su vida a Cristo. Le digo: ¿sabes qué, mujer? Dios te ama tanto, le digo, que nos trajo a este lugar. Yo no pensaba hoy estar aquí, le digo. Yo somos de Mina, le digo. ¿Qué voy a hacer en Acayuca? En mi mente no estaba venir hoy a verte y hablarte de Dios, pero en los planes de Dios sí estaba, le digo. Mira que Dios te ama. Y ya lloramos y se reconcilió con el Señor y nos regresamos. Le cuento a mi esposa y le digo: ¿sabes qué pasó hoy? Me dice: ¿qué pasó? Fui hasta Cayuca, mira cómo Dios ama a esta mujer que me envió, le digo. Me usó Dios para hablarle. Y cuando yo le dije: me usó Dios, ahí Dios me habló y me dijo: todavía me sirves, me dice. Todavía me sirves. Yo te puedo usar. Yo pensaba que Dios te usaba solo en la iglesia. No, Dios te usa allá afuera. Yo decía: yo, ¿cómo? Si yo vengo saliendo de las adicciones, vengo saliendo de problemas. Yo no andaba buscando a Dios. Dios me alcanzó y ahora Dios me usaba. Amén. Yo dice: Señor, ¿cómo puedes usarme así como soy? Pero dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Y vamos a ir siendo perfeccionados. Y si su presencia está en nosotros, Él nos va limpiando. Dios te dice: así como estás, ven y yo te voy a ayudar. Amén. Pero déjate ayudar. ¿Escuchaste? Dice: ¿cuándo has visto un barro moviéndose? No. Deja que Dios meta sus manos y te moldee como Él quiere. Quita el orgullo. El principal obstáculo para ser moldeado es el orgullo. Flojito: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Perdona. Háblale a fulano, háblale. Predica. Y te vuelves un instrumento de la presencia de Dios. ¿Sabes qué hago hoy? Yo trabajo en un hospital y yo sé, tomando Mateo 28, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones y predica. Y ese llamado lo tenemos todos los cristianos. Cuando me dicen, o el Señor me pone a orar por un enfermo, ¿sabes qué le digo? Le digo: varón, varona, vengo de parte de Dios. Y yo lo creo. Vengo de parte de Dios a hablarte de Él. Se me quedan viendo, a veces hay unos que dicen: ¿y este quién es? Soy un hijo de Dios. Tengo un mensaje de Dios. Tengo la presencia de Dios. Hermano, ¿tú la tienes? ¿La perdiste? ¿Dónde se quedó? Obed-edom la tuvo, pero no la dejó ir. La fue a buscar. Amén. Y estuvo ahí. Ahora ya no está en el templo. Amén. Ahora ya no está en un lugar. Ahora está en personas. Donde tú clames, ahí está la presencia de Dios. ¿Lo puedes creer? Y hoy tal vez para ti pueda ser el primero, el segundo día que tú digas: Señor, puedo experimentar tu presencia. Pero después de eso la tienes que buscar. Yo he visto gente de años que perdió la presencia. Se apagó. ¿Qué pasó? Porque ya Dios no me usa. Es que tú ya no buscas a Dios. Ya no oras a Dios, ya no doblas rodillas, ya no clamas a Dios. Solo cantas en la iglesia y no cantas en tu casa. Solo oras en la iglesia y no oras en tu intimidad. Pero si tú lo haces en secreto, todo lo que hagas en secreto se recompensará en público. ¿Escuchaste? Y nosotros necesitamos la presencia de Dios. ¿Sigue?
No hagas lo correcto de la manera incorrecta. Tal vez le hubiera puesto al título: busca la presencia de Dios. David sabía que necesitaba el arca, hizo lo imposible para ir. Amén. Dios se agradó de David. Sí. Porque aun cuanto no sabía cómo, él fue. Hay gente que me dice: pastor, pero es que yo no sé orar. Les digo: ora. ¿Cómo? Como Dios te ponga a hacerlo. Amén. Si me marcan, cuelga. ¿Para que no? No sé orar. Le digo: ora, háblale. No sé cómo hacerlo, no sé cómo buscar. Hazlo. Comienza y Dios te va a enseñar. Amén. Platica con Dios. Comienza a hacerlo y Dios te va a ir enseñando.